Bueno, vamos a ver, ya estamos por aquí. Vamos entonces a dar inicio en atención a las personas que ya están por acá y bueno, las personas que se puedan unir. Pues ya sabemos que en realidad las primeras diapositivas son algunos mensajes generales, entonces pues, esperemos que se puedan unir luego y si no recuerden que estas charlas están quedando grabadas en eh, perdón, en el YouTube de la página del Centro Oncológico Costarricense. Entonces todas estas charlas están grabadas, entonces pueden ustedes repasarlas o pues compartirlas, ¿verdad? Eventualmente con otras personas. Esta es la primera charla de abril, es la primera charla que tenemos para público general, pero también para un público diverso, ¿verdad? La idea de estas charlas es que, aunque tienen una orientación hacia público más general o público más científico, es que nos sirvan pues a todos, ¿verdad? Entonces, esta charla de hoy va a tratar sobre genética y ambiente, ¿verdad? ¿Qué pesa más o qué peso tiene cada componente en el desarrollo del cáncer? Y bueno, para las personas que tal vez se están uniendo por primera vez, recordarles que estas charlas están en el marco del programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer, que bueno, es un programa anual, ¿verdad? Que empezamos este 2025 en donde vamos a tener dos charlas mensuales. Una charla más hacia el público general y una más hacia la comunidad científica. Sin embargo, bueno, todo el mundo es bienvenido, ¿verdad? La de hoy entonces es sobre genética versus ambiente. Mañana, que bueno, nos calzó, por Semana Santa nos calzó pues una después de la otra, ¿verdad? Lo usual, ustedes van a ver, es que es por lo menos una semana de diferencia, ¿verdad? Entre las charlas. Mañana tenemos otra sobre el rol de la epigenética en cáncer, ¿verdad? Que esta es un poco más técnica, pero bueno, ojalá que se puedan unir y ojalá que puedan invitar a otras personas, porque va a estar bastante interesante. En realidad nunca hemos hablado sobre epigenética en este canal y creo que es un tema complejo, pero bueno, el reto se trata de hacerlo comprensible para todas las personas, ¿verdad? De diferentes gremios. Otro anuncio es recordarles que dentro de este programa, ¿verdad? De prevención y diagnóstico temprano, estamos haciendo jornadas de detección temprana de cáncer, en donde en diferentes meses, ¿verdad? Tenemos diferentes programas de detección, ¿verdad? Marzo era el mes de cáncer colorectal, entonces todavía hay tiempo de participar. Si ustedes conocen personas o ustedes mismos, ¿verdad? Entre 50 y 75 años o que tengan antecedentes familiares de cáncer colorectal y que tengan ustedes entre 40 o 50 años, son bienvenidos o bienvenidas, ¿verdad? La idea es que este programa permita un puente, ¿verdad? Para la población general. em, hacia la detección temprana, ¿verdad? Entonces, con este programa lo que intentamos es que todas las personas que entren tengan una consulta médica gratuita, tengan un descuento en la prueba FIT y las personas que tengan una FIT positiva, ¿verdad? La indicación es que se hagan una colonoscopia. Pues la idea es que entonces tengan un descuento significativo del 50% en la colonoscopia y pues incluso para personas de bajos recursos, ¿verdad? Podemos en un programa de solidaridad tratar de hacer esto posible, ¿verdad? Entonces, bueno, em, me gusta empezar la charla con esta idea. El cáncer es el resultado de factores intrínsecos y extrínsecos, ¿verdad? Es decir, es una combinación de factores internos y factores externos. Y esta es una diapositiva que probablemente ya habrán visto, pero que a mí me gusta usar porque creo que es el verdadero punto de inicio, ¿verdad? Son muy poquitos los tipos de cáncer que uno podría decir que no tienen nada que ver con factores extrínsecos. De hecho, la mayoría de cánceres infantiles son ejemplos de tipos de cáncer en donde son problemas propios del desarrollo, ¿verdad? La mayoría de cánceres infantiles ocurren en el proceso de gestación, ¿verdad? Son errores del desarrollo, así se consideran, del desarrollo de muy temprano en la vida y son producto de muy poquitas alteraciones genéticas. Ahora lo vamos a ver, genéticas o cromosómicas.
mientras que la mayoría de cánceres en adultos tienen un componente muy importante de factores extrínsecos, es decir, factores externos, ¿verdad? Del ambiente, que tienen que ver con contaminación, con alimentación o dieta, que tienen que ver con estrés, que tienen que ver con obesidad, que tienen que ver con hábitos, ¿verdad? Como el fumado, el sedentarismo, el consumo de alcohol. Em, Sin embargo, vamos a ver qué importante es que solo el hecho de estar vivo, ¿verdad? Como decimos coloquialmente, y más importante aún, el envejecer, tiene un peso importantísimo como factores intrínseco, ¿verdad? Esto es algo propio de nosotros, nuestras células y la acumulación de mutaciones, ¿verdad? En nuestras células conforme envejecemos, pues es algo que difícilmente podemos cambiar. Hay que entender que cuando hablamos de cáncer, la mayoría de los casos que se ven son casos que llamaríamos esporádicos, es decir, estos ocurren azarosamente, principalmente, diría uno, por influencia del ambiente, mientras que un porcentaje más pequeño es familiar o hereditario, ¿verdad? Familiar es el caso en donde hay un claro componente genético, no se puede así como, ¿verdad? Señalar específicamente un gen, pero en esa familia definitivamente hay un componente genético importante, ¿verdad? Y más aún hay una interacción genes-ambiente que está resultando en más casos de cáncer, ¿verdad? Lo usual es ver un caso de cáncer al menos por generación. Y cuando se habla de hereditario, normalmente se está hablando de aquel tipo de cáncer que se asocia muy específicamente a un gen, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver con algunos casos. Entonces, ¿cómo se ve un árbol familiar de un caso esporádico? Bueno, lo normal es que vemos un caso por allá, ¿verdad? Perdido, em, normalmente en edades más avanzadas, ¿verdad? Lo clásico, 60, 70 años. No se ve, digamos, un patrón claro de un tipo de cáncer, ¿verdad? Por generación. Em, y en realidad lo que vemos son cánceres unilaterales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es mama, pues se ve cáncer de mama, qué sé yo, izquierdo, por ejemplo, o se ve cáncer de riñón derecho, o se ve cáncer de pulmón izquierdo, etcétera. Mientras que cuando vemos casos que tienen que ver con un componente hereditario más fuerte, ¿verdad? Es decir, que se llama hereditario o familiar, pues vamos a ver este patrón, ¿verdad? De afectados en donde hay al menos una persona con la enfermedad en cada generación, ¿verdad? Entonces en este caso sería que, por ejemplo, abuela, em, y entonces si esta fuera la persona de interés, por ejemplo, entonces hablaríamos de em, abuela, ¿verdad? Luego vemos aquí que tuvo tío y tía afectados, papá y mamá no, pero esta persona está afectada. Entonces, un familiar afectado por generación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se suele ver en estos casos? Pues pacientes con una enfermedad en donde la edad del diagnóstico es más temprana, ¿verdad? No son los 60, 70, sino que ya son 50 o a veces hasta antes, como mencionaba, una generación, por lo menos, perdón, una persona afectada por generación. Y hay un elemento clave que es que normalmente pueden aparecer cánceres bilaterales, entonces pueden aparecer cáncer en la mama izquierda o en la mama derecha, o en el riñón izquierdo o en el riñón derecho, pulmón izquierdo derecho, o colon izquierdo derecho, etcétera. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver, o el ovario, ¿verdad? Que es como lo clásico, ahí es donde uno empieza a sospechar que puede haber un elemento más genético, ¿verdad? Si se están preguntando ahorita por qué, por qué es que puede dar en la mama izquierda y en la derecha, bueno, recordemos que si hay alguna mutación, ¿verdad? Que viene en línea germinal que está siendo heredada, pues eso significa que absolutamente todas las células de mi cuerpo tienen esa mutación o esa alteración. Entonces, claro, la mama izquierda tiene el mismo riesgo que la mama derecha, ¿verdad? O el ovario izquierdo que el ovario derecho, porque es que absolutamente todas las células de mi cuerpo vienen ya con esa alteración porque es que es hereditaria, ¿verdad? Mientras que en un caso esporádico, ¿verdad? Si por allá una alteración ocurrió en la mama izquierda, eso no tiene absolutamente nada que ver con la mama derecha, ¿verdad? Porque yo no tengo la alteración en todas mis células, sino que eso ocurrió en mi mama izquierda, diríamos, por suerte o por mala suerte, ¿verdad? Durante el desarrollo de mi vida, ¿verdad? Durante el envejecimiento. Em, Ahora, otro aspecto un poquito complicado de entender, ¿verdad? Es el tema de la penetrancia.
Incluso cuando yo veo un patrón hereditario claro, ¿verdad? Como en el caso de, por ejemplo, el gen BRCA, ¿verdad? Que es este gen que predispone para cáncer de mama, predispone, por ejemplo, para ovario, predispone también, por ejemplo, para próstata en hombres, predispone para páncreas y hay otras predisposiciones ahí un poquito ya menos fuertes en cuanto a asociación comparado a mama, por ejemplo, en donde se puede ver cómo pues mutaciones en BRCA1 aumentan el riesgo hasta en el 60%, ¿verdad? De cáncer de mama y aumentan un riesgo bastante significativo en cáncer de ovario también. Entonces, el concepto de penetrancia, no necesariamente porque una mujer tenga una mutación en BRCA, quiere decir que va a tener cáncer, incluso si su abuela tuvo cáncer, incluso si su mamá tuvo cáncer. Em, no porque tenga esa mutación ya es, ¿verdad? Una condena de que va a tener la enfermedad. Esto es porque la penetrancia no es completa, ¿verdad? Entonces a este rasgo le llamamos penetrancia incompleta. Quiere decir que aunque usted tenga la mutación que predispone a cáncer, no necesariamente usted va a tener la enfermedad. Esto entonces quiere decir que incluso en los casos hereditarios hay un componente ambiental que es lo suficientemente importante y para efectos de salud pública modificable, ¿verdad? Que puede ayudar a prevenir la aparición de una enfermedad. Ahora, lo otro también es cierto. Puede que no haya genes en mi familia, ¿verdad? Que estén alterados, pero aún así un familiar puede, ¿verdad? Tener cáncer de mama, de próstata, etcétera, aunque no haya un caso, ¿verdad? Familiar ahí, claro. Esto es porque, pues, todo mundo tiene un riesgo estándar, ¿verdad? Y ese riesgo es suficiente para que en la combinación de factores intrínsecos y extrínsecos, pues una persona pueda desarrollar cáncer. Ahora, hay diferentes síndromes de cáncer hereditario, ¿verdad? Estos son la minoría. Recordemos aquí que solamente un 5 al 10% de absolutamente todos los casos de cáncer están asociados con pues síndromes más hereditarios, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver con pues este componente aquí, ¿verdad? Que nos muestra esta gráfica que tiene que ver con la frecuencia y la penetrancia, o sea, qué tan común sea una variante y qué tan penetrante sea. Es decir, recordemos que la penetrancia es esta definición, ¿verdad? En genética de qué porcentaje o qué proporción de las personas que tienen una mutación van a desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo usual, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente vemos? Pues lo que normalmente vemos son variantes genéticas con penetrancia baja o media. Esto quiere decir que aunque una persona tenga la mutación, no necesariamente va a expresar la enfermedad, ¿verdad? Y entre más baja sea la penetrancia, normalmente va a ser más alta la frecuencia alélica, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay diferentes genes, ¿verdad? Los tenemos ubicados aquí, JAK2, PALB2, ATM, CDKN2A, BRCA1 y 2, los genes del mismatch repair como MSH2, MSH6, MLH1, son estos genes que ya tenemos ubicados y sabemos que se asocian con diferentes tipos de cáncer. Entonces sabemos que, por ejemplo, si hay mutaciones en APC, este gen normalmente va a predisponer para cáncer de colon, ¿verdad? Y la penetrancia va a ser del 70 al 100%. Es decir, no absolutamente todas las personas con mutaciones en APC van a tener cáncer de colon, pero sí una gran mayoría, ¿verdad? Porque la penetrancia es alta. Sin embargo, vean qué interesante, por ejemplo, ATM, ¿verdad? En Costa Rica hay casos de personas con mutaciones en ATM que predisponen, por ejemplo, para leucemias, para linfomas, pero también para cáncer de mama, ¿verdad? Que suele ser bilateral por lo que decíamos. Cuando hay una alteración ya en línea germinal, pues entonces es muy probable que si aparece un cáncer de mama izquierdo, pues eventualmente pueda aparecer en la mama derecha, ¿verdad? Por ejemplo, vean que la penetrancia aquí sí es del 100%, es muy alta. Y bueno, luego tenemos los casos de mama, por ejemplo, con BRCA1 y 2, mama y ovario, que la penetrancia puede ser muy alta, casi del 85%. Luego el caso del síndrome de Lynch, ¿verdad? Que principalmente es cáncer de colon, pero también puede ser endometrio, mama, ovario.
estos famosos genes del mismatch repair, ¿verdad? Esta vía de reparación del ADN, MLH1, MSH2, 6, PMS1 y 2. Vean que la penetrancia puede ser de hasta el 90%, o sea, es bastante alta. Em, Ustedes recordarán, y si no, pues aquí lo veremos o lo habrán visto en alguna de mis charlas. El caso más famoso es el de Angelina Jolie. Angelina Jolie em, salió en la revista Time, ¿verdad? Porque creo que fue en el 2015, por ahí ya se hizo un análisis genético, ¿verdad? Hizo un análisis en sus genes para ver si había una mutación en este gen de BRCA1 o BRCA1, ¿verdad? Que este es un gen que absolutamente todos tenemos, ¿verdad? Es un gen absolutamente necesario que participa en la reparación del ADN por la vía de la recombinación homóloga, pero que bueno, en algunas personas hay mutaciones, ¿verdad? Y entonces estas mutaciones pues predisponen a que aparezca cáncer de mama, de ovario. Y vean qué interesante. Bueno, este es el caso de Angelina Jolie, ¿verdad? Que en su momento tenía 37 años cuando se hizo el análisis. Su mamá, ¿verdad? Había fallecido de cáncer de mama y de ovario, ¿verdad? Ella tuvo ambos a edades relativamente tempranas, ¿verdad? Murió de cáncer de ovario a los 56, pero ya había tenido cáncer de mama. Y su tía había padecido de cáncer de ovario. Y su abuela había muerto por cáncer de ovario a una edad muy temprana, a los 45. Entonces, claro, sus médicos no tardaron en entender, ¿verdad? Que había un patrón aquí de cáncer en cada generación, ¿verdad? Y que la que seguía, pues sería Angelina, ¿verdad? No necesariamente, como les digo, porque aún con la mutación, pues la penetrancia no es del 100%, pero sí es muy alta la probabilidad. Entonces ella no se quiso jugar el chance, se hizo un análisis genético y encontró que en efecto ella tenía la mutación, ¿verdad? Que tenía su abuela, que tenía su tía, que tenía su mamá. Entonces, pues se aplicó mastectomía radical, ¿verdad? Izquierda y derecha, y también hizo una oforectomía, entonces ¿verdad? Básicamente se operó, diríamos coloquialmente, para sacarse los ovarios, ¿verdad? La oforectomía. Y bueno, esto causó un efecto bastante importante, ¿verdad? Porque como es una estrella de Hollywood, pues básicamente todo el mundo se va a empezar a enterar de estos temas y tuvo un efecto, ¿verdad? Que llamaron el efecto Angelina Jolie, ¿verdad? Que entonces ustedes lo que ven aquí es el número de tests, ¿verdad? Que se empezaron a hacer por cada 100.000 mujeres. Esto es para Estados Unidos, si recuerdo bien. Y ustedes pueden ver que para el año 2012, ¿verdad? Cuando ella todavía no había salido con nada de este asunto, pues los tests, los exámenes que se hacían eran como los normales. Justo despuesito, ¿verdad? En mayo del 2013, ¿verdad? Al año siguiente, aquí es donde empezaron a aumentar un montón, ¿verdad? Los tests a partir de lo que Angelina Jolie comunicó a los medios, ¿verdad? Y el porcentaje de mastectomía radical contralateral aumentó, ¿verdad? Esto para Estados Unidos. Esto es, si ya una persona había tenido cáncer de mama en la izquierda, pues entonces muchas mujeres empezaron a hacerse mastectomías en la derecha, ¿verdad? A partir de este anuncio de Angelina Jolie en el año 2013, ¿verdad? Y quería, bueno, compartirles un par de datos porque desde hace 20 años, un poco más, ya se empezaba a hacer investigación en Costa Rica sobre la presencia de estas mutaciones en estos dos genes, ¿verdad? BRCA1 y 2. Em, Esto principalmente a través ¿verdad? Investigado por el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, que tuve la oportunidad de tener como mi tutor en la UCR y participar en estos proyectos. Y pues fueron los principales esfuerzos, ¿verdad? O los esfuerzos más tempranos para entender la presencia de mutaciones en familias costarricenses, ¿verdad? En estos genes de BRCA1 y 2. Ustedes pueden ver aquí pues el caso clásico, ¿verdad? De una afectación por generación, ¿verdad? Múltiples casos de cáncer de mama en esta familia costarricense y pues resultó que en efecto era una familia en donde había una mutación en los genes BRCA, ¿verdad? Específicamente en BRCA2. Esa es una publicación más reciente que ellos hicieron en la revista Clinical Genetics, encabezado de nuevo por el doctor Gutiérrez.
Y pues lo que se ve es que en efecto, ¿verdad? Hay casos complejos en las familias costarricenses con diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, esta familia tenían, bueno, esta mujer de acá tenía un abuelo que murió por cáncer gástrico, su madre tuvo cáncer de hueso y varios tíos con cáncer gástrico y esta persona tenía cáncer de mama a los 49 años, ¿verdad? Entonces, este era un caso de mutación en BRCA1 y luego esta persona de acá, esta mujer de aquí, tenía una mutación en BRCA2, ¿verdad? Una familia también con una enfermedad pues compleja, cáncer de mama, cáncer de hueso y cáncer de próstata. Entonces, cuando se ve esto, ¿verdad? Básicamente un afectado por generación y diferentes tipos de cáncer, pues lo que uno sospecha es eso, ¿verdad? Que es familiar. Ahora, en términos generales, el riesgo de cáncer, ¿verdad? Y esto pues se ha investigado para diferentes tipos de cáncer, pero vamos a ver que es una generalidad. El riesgo de cualquier cáncer aumenta con una historia familiar positiva de cáncer. Entonces esto nos lo demuestra muy bonito, ¿verdad? Esta publicación lo muestra clarito. Esto es para cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen aquí? Nos dice, bueno, ¿cuál es el riesgo de una persona cualquiera de tener cáncer gástrico a la edad de 80 años? ¿Verdad? Entonces ustedes pueden ver que el riesgo es bajito, ¿verdad? Em, Luego aquí nos dicen, bueno, ¿cuál es el riesgo de que yo tenga, em, eh, bueno, básicamente esto no hay mucha diferencia entre este y este, pero este sí ya es un poco más importante porque este me dice, bueno, ¿cuál es el riesgo de que este hombre de aquí tenga cáncer gástrico si su mamá murió de cáncer gástrico? Bueno, vean que ya el riesgo empieza a aumentar. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esta persona de acá si su mamá murió de cáncer gástrico y su hermana tiene cáncer? Pues el riesgo empieza a aumentar mucho más. Luego, ¿cuál es el riesgo si su mamá tuvo cáncer gástrico y dos de sus hermanas tienen cáncer gástrico? Pues obviamente es mucho mayor. Entonces ustedes pueden ver este patrón, ¿verdad? Que tiende hacia la alza, ¿verdad? Hacia la derecha, ¿verdad? Va aumentando aquí la probabilidad de tener ese cáncer. Y entonces, pues básicamente eso es lo que nos dice, es que el riesgo individual de una persona va a depender o va a estar asociado con su historia familiar. Entonces, entre más casos de cáncer haya en una familia, pues obviamente mayor aumenta o mayor es el riesgo de que haya cáncer o de que una persona padezca de cáncer. De hecho, este es un estudio mucho más general, ¿verdad? Bastante bonito porque aquí combina el aspecto genético con el aspecto familiar. En este otro estudio, ¿verdad? Que publicaron en una revista asociada a la revista The Lancet el año antepasado, 2023, muy reciente, hicieron un análisis en UK de más o menos medio millón de personas. Y entonces, ¿qué es lo que encuentran? Bueno, em, el triangulito aquí verde, ¿verdad? Significa historia familiar positiva y el cuadradito este azul es historia familiar negativa. Entonces lo que analizan es la penetrancia a los 60 años, ¿verdad? Entonces básicamente es, ¿cuál es el riesgo de que teniendo una mutación en BRCA1 o en BRCA2 o en los genes de Lynch, cuál es el riesgo de que yo tenga cáncer? Sí, tengo mutación en estos genes, pero además tengo historia familiar positiva. O sea, en mi familia también hay cáncer. No solo que yo tenga una mutación, sino que también hay cáncer en mi familia. Pues ustedes pueden ver que la barrita esta, que tiene el triangulito, o sea, historia familiar positiva, es significativamente más alta para casi que todos estos genes. ¿Qué quiere decir esto? Que una historia familiar positiva de cáncer va a tener un peso enorme, ¿verdad? Va a tener un peso enorme y va a aumentar la penetrancia, es decir, la probabilidad de que yo tenga la enfermedad si ya también hay casos de cáncer en mi familia. Entonces sí que la historia familiar tiene un impacto importantísimo. Otra cosa que también tiene un impacto clave es la ancestría. ¿Qué quiere decir la ancestría? Bueno, no es lo mismo que analicemos la frecuencia mutacional, ¿verdad? En todos estos genes como BRCA, como ATM, como CDH1, etcétera, en personas de, por ejemplo, ancestría europea
a personas con unas ancestrías muy específicas, ¿verdad? Como la ancestría Ashkenazi, ¿verdad? De los judíos Ashkenazi, o en ancestrías asiáticas o en ancestrías hispanas. Por ejemplo, en ancestrías hispanas, ¿verdad? La proporción de mujeres positivas para BRCA1 es mucho mayor que en ancestrías europeas o en ancestrías asiáticas. Pero en ancestrías asiáticas es más probable que haya mutaciones en BRCA2 que en, por ejemplo, poblaciones hispánicas. Ahora, lo interesante es que en Costa Rica, de los estudios que se han publicado hasta ahora, la mayoría de mutaciones son en BRCA2, ¿verdad? Entonces Costa Rica tiene una epidemiología un poco invertida en ese sentido, porque vean ustedes que lo que nos dice este gráfico, ¿verdad? Es que BRCA1 suele ser lo más común en poblaciones hispánicas, pero en Costa Rica tiende a ser BRCA2 el más común, ¿verdad? Y este es un efecto propio de nuestro país. Entonces vean, por ejemplo, también que en mujeres europeas, ¿verdad? Mutaciones en ATM o CHEK2 suelen ser bastante, casi que hacen el 40% de todos los casos, ¿verdad? Mientras que en poblaciones judías ATM no es tan relevante, ¿verdad? O sencillamente ni aparece. Y tal vez CHEK2, ¿verdad? Deja de ser tan importante en poblaciones asiáticas, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que también tener en cuenta la parte de ancestría cuando hablamos de cánceres hereditarios o de cánceres familiares. Ahora, le estábamos dando mucha prioridad al tema de genética y al tema pues hereditario, pero entonces, ¿cuál es el componente ambiental aquí? ¿Verdad? ¿Qué papel lleva o juega el componente ambiental? Bueno, esta es una de las de las publicaciones más sólidas hasta ahora que hacen un análisis de precisamente esto, ¿verdad? ¿Cuál es el componente ambiental? ¿Verdad? ¿Qué porcentaje de la carga de cáncer en el mundo es atribuible a factores de riesgo que son potencialmente modificables? ¿Verdad? Y aquí está la respuesta. Básicamente nos dicen que combinando ambos sexos, los factores de riesgo modificables tienden a tener como responsabilidad o tienden a estar asociados al 45% de todos los casos de cáncer. De ahí que ustedes escucharán, ¿verdad? Que es un número bastante sólido y con mucha evidencia, que la mitad de todos los tipos de cáncer podrían ser prevenibles, ¿verdad? Ahora hay que entender que eso lo que quiere decir es que previniendo estos factores de riesgo, ¿verdad? Ambientales, se podrían básicamente traer abajo estos números, ¿verdad? Pero bueno, igual hay que entender que no solo pues los efectos extrínsecos, los efectos ambientales son importantes, también importa pues la genética y también importan los componentes intrínsecos, ¿verdad? El envejecimiento como tal es un aspecto crítico que vamos a ver ahora, pero pues esto ya nos sugiere que entonces el ambiente juega un papel importantísimo, ¿verdad? Casi que entonces podríamos ponerlo como un 50-50. Em, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en la grafiquita A y en la grafiquita C? Lo que vemos es básicamente em, cuál es la proporción, ¿verdad? Y bueno, ellos usan una métrica que se llama años de vida ajustados por discapacidad, más o menos. Es una estadística un poco complicada de entender, pero en general la manera más sencilla de entenderlo es qué tanta vida está costando, ¿verdad? Estos diferentes elementos, ¿verdad? Del ambiente. Y se ve aquí para hombres y aquí para mujeres. Entonces A es para hombres, C es para mujeres y en B y en D básicamente vemos pues como un espejo, ¿verdad? De lo que estamos viendo aquí en A y en C, pero a nivel de proporción, ¿verdad? No por millones, sino en proporción. Entonces, ¿cómo hay que entender esta gráfica? Bueno, lo que se puede entender es que si vemos aquí el tabaco, por ejemplo, ¿verdad? El tabaco tiene una contribución enorme, ¿verdad? Es de hecho el elemento de ambiente más importante, ¿verdad? Causante de diferentes tipos de cáncer. La mayoría, ¿verdad? Esta barrita celeste corresponde a
pulmón y vías aéreas, ¿verdad? Cáncer de laringe, tráquea, bronquios y pulmón, ¿verdad? Pero vean que también hay un componente importante aquí de colon, hígado, estómago, básicamente gastrointestinal. Perdón, creo que se nos desconectó la sesión. Em, Vamos a ver. Bueno, sí, seguimos por aquí. Las disculpas del caso. Yo estaba explicando entonces qué importancia tienen estos diferentes elementos del ambiente, ¿verdad? Pues con los diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Entonces decíamos que el tabaco es el elemento más importante, de hecho, ¿verdad? Asociado con diferentes tipos de cáncer, especialmente vías aéreas y gastrointestinal. Y vemos como alcohol, por ejemplo, y pues alimentación tienen una contribución enorme, ¿verdad? Específicamente en estos de color verde, que es de nuevo estómago, colon, hígado, o sea, pues gastrointestinal, ¿verdad? Y aquí podemos ver entonces en ranking cuáles son esos elementos, ¿verdad? Del ambiente que tienen un impacto enorme en el riesgo de cáncer: tabaco, alcohol, alimentación, contaminación, ¿verdad? Obesidad y pues otros riesgos, ¿verdad? Y esta es una publicación muy interesante de un grupo de la Escuela de Salud Pública de Oxford que acaba de salir hace un par de meses, en febrero de este año, en donde hacen un análisis igual en medio millón de personas más o menos aquí en Reino Unido y analizan qué tan importante es el ambiente y qué tan importantes son los riesgos intrínsecos, ¿verdad? Para desarrollar diferentes enfermedades. Y bueno, entonces clasifican básicamente qué peso, qué tanto peso tiene la edad y el sexo versus lo que ellos llaman el exposoma, ¿verdad? Que es básicamente nuestra exposición a una serie enorme de, ¿verdad? De diferentes elementos, ¿verdad? Del ambiente, como por ejemplo estos, ¿verdad? Tabaco, alcohol, alimentación, contaminación, etcétera. Ese es el exposoma, ¿verdad? Lo que estamos expuestos. Y luego en amarillo, PRS es Polygenic Risk Score, ¿verdad? Es un score, es una métrica que ellos calculan a partir de variantes genéticas, ¿verdad? Entonces le llamaríamos a eso el componente genético. Y ustedes pueden ver aquí que el tamaño de la barrita, pues es proporcionalmente qué tanto contribuye ese componente, ¿verdad? Uno de esos tres componentes al desarrollo de diferentes tipos de diferentes tipos de cáncer. Entonces vean qué interesante. Cáncer de mama, a pesar de que tiene un componente importante en cuanto al ambiente y en cuanto a la edad, el cáncer de mama puede explicarse en gran porcentaje por un riesgo genético. No así cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces voy a rayar aquí un poco para que se entienda esto mejor. Vean, esta primera barra aquí es cáncer de mama. Y ustedes pueden ver que todo esto, ¿verdad? Que es esta barra amarilla, tiene que ver con componente genético, ¿verdad? Sin embargo, vean esta barra de aquí, que es cáncer de pulmón. Vean que el componente genético para cáncer de pulmón es minúsculo. La mayoría es esta barrita aquí, que tiene que ver con el exposoma. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque sabemos que el cáncer de pulmón, 9 de cada 10 casos se asocian con fumado, ¿verdad? Y sabemos que, pues, cáncer de pulmón está asociado justamente a factores más del exposoma, ¿verdad? Tabaco, contaminación, y bueno, por ahí ya vienen otros elementos menos asociados, pero que igual tienen un impacto. Pero entonces principalmente el exposoma. Luego por aquí estaba, ajá, aquí está hígado, por ejemplo, cáncer de hígado. Vean que cáncer de hígado es una buena combinación del exposoma, ¿verdad? Entonces llámese alcohol, llámese obesidad, llámese infecciones por diferentes virus como la hepatitis B y C, pero también un componente enorme, ¿verdad? Que tiene que ver con edad y sexo, ¿verdad? Vean qué importante esta barra.
Y bueno, ahí podemos ver cómo hay otros tipos de cáncer, como próstata, en donde es casi mitad y mitad, ¿verdad? Mitad edad, sexo, mitad genética, ¿verdad? Y luego hay otros casos, como cáncer de colon, ¿verdad? Que está aquí, en donde hay un componente genético muy importante, ¿verdad? Un componente de ambiente que uno esperaría que sea mucho más grande, pero es pequeñito, y un componente de edad y envejecimiento bastante grande, ¿verdad? Edad y sexo. Entonces, esto nos pone a pensar que eh, realmente el riesgo de cáncer es dependiente, ¿verdad? Es dependiente de cuál tipo de cáncer estamos hablando. Y esto es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Y siempre he insistido, cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades distintas que comparten características en común, pero bueno, este estudio, ¿verdad? Nos pone en perspectiva justamente que diferentes tipos de cáncer van a tener mayor contribución del ambiente o del exposoma y otros van a tener más contribución de nuestros propios genes, ¿verdad? Nuestras propias variantes genéticas y por tanto de nuestra historia familiar. Entonces esto para tenerlo por ahí claro. Lo otro es que muchas enfermedades y muchos tipos de cáncer, vean esta barra aquí como de color oscura, muchas van a tener una contribución muy grande de la edad, ¿verdad? O sea, la edad como tal y el envejecimiento va a ser el principal factor de riesgo, ¿verdad? Y esto es lo que nos muestra esta gráfica, ¿verdad? De hecho, si uno le pregunta a un epidemiólogo, ¿verdad? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para cáncer? Nos van a decir que la edad, porque básicamente, sea que analicemos los casos de cáncer por cada 100.000 personas o por una incidencia normalizada, lo que vamos a ver es este patrón, ¿verdad? En donde los cánceres se van a disparar después de la sexta década de vida, ¿verdad? Esto es lo clásico para diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Pulmón, próstata, mama, colorectal, etcétera. Ahora, esta línea se está corriendo cada vez más y más, ¿verdad? A edades más tempranas, ¿verdad? En donde ya vemos casos de cáncer en los 30, en los 40, y esto pues es un fenómeno un poco más relacionado con cambios en ese exosoma, ¿verdad? En pues la sociedad del siglo actual, ¿verdad? Del siglo XXI, la sociedad de esta época, ¿verdad? Estamos empujando esta barra o esta línea de aquí, ¿verdad? Cada vez más temprano, pero en principio el factor de riesgo más importante para el cáncer es la edad, ¿verdad? ¿Por qué será esto? Bueno, básicamente este es un artículo que nos lo explica, nos lo explica y nos lo demuestra con un ejemplo muy bonito. Ellos lo que analizaron aquí fue la cantidad de mutaciones, ¿verdad?, que ocurrían en el esófago de personas sanas, ¿verdad? Conforme aumentan o conforme, sí, conforme aumenta la edad. Entonces, por ejemplo, tomaron muestras de un hombre entre 20 y 23 años, tomaron muestras de una mujer, ¿verdad? Un poquito mayor, luego un hombre en los 40, luego un hombre en los 50, luego una mujer en los 60, 70, etcétera. Y ustedes pueden ver cómo esto tiende al aumento, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Bueno, justamente mutaciones o el número de alteraciones por muestra. Esto lo que quiere decir es que, y aquí se entiende clarísimo, vean qué bonita esta línea aquí, una correlación positiva clarísima, muy significativa, ¿verdad? Esta correlación positiva quiere decir que conforme aumenta la edad, aumenta el número de mutaciones. Entonces, el envejecimiento como tal nos predispone al cáncer precisamente porque conforme envejecemos vamos ganando mutaciones, ¿verdad? Y ojo, estas son personas presuntamente sanas, ¿verdad? O sea, ninguna de estas personas tiene cáncer, pero todas tienen ya una serie de mutaciones que son mutaciones precursoras al cáncer. Y vean qué interesante. Este gráfico, ¿verdad? Que no parece muy científico, que hicieron a punta de colores y círculos, en realidad muy científico, muy sólido lo que demuestra. Cada uno de estos circulitos tiene un significado,
Entonces, aquí hay dos elementos que hay que entender. El primero es el tamaño del circulito y lo segundo es el color. Cada color significa una mutación en un gen distinto. Entonces, P53, Notch, 1 y 2, 3, ARID1A, etcétera. Diferentes genes. Entonces, cada color es un gen diferente. Ahora, el tamaño del circulito es qué tan grande es ese clon, ¿verdad? Esa clona de células que se han expandido. O sea, en algún momento hubo una célula que sufrió esa mutación, pero esa célula empezó a dividirse y entonces ya eran dos, y esa empezó a dividirse y entonces ya eran cuatro, y esas cuatro empezaron a dividirse y entonces ya eran 16. Bueno, primero va a ser 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Y luego esas empezaron a dividirse al mismo tiempo. Bueno, ustedes entienden, ¿verdad? Entonces, básicamente esto lo que nos demuestra es eso, ¿verdad? Es ese efecto, ¿verdad? De una sola célula convirtiéndose en una clona de muchas células que tienen esa mutación. Entonces, por eso vemos aquí círculos enormes, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. En una persona joven, en sus 20, que no es fumadora, ya hay mutaciones. Y ya eso como tal es un mensaje clarísimo. Eso quiere decir que aunque uno esté jovencito, ya empieza a acumular mutaciones en su esófago, por ejemplo, pero esto aplica para pulmón, esto aplica para intestino, esto aplica para otros órganos, porque ya se han hecho esos estudios. Y vean que está colorido, ¿verdad? Pero principalmente, ¿qué predomina? El morado. Quiere decir que Notch1 es el gen que principalmente se ve alterado. Lo mismo en una mujer, ¿verdad? Ahora, la mujer, esta mujer de aquí, fuma. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Un poquito más de colores. ¿Qué significa esto? El fumado empieza a generar mutaciones, más mutaciones y empiezan a alterar más genes. Entonces, ¿qué nos dice esta comparación aquí entre un hombre de una edad similar a una mujer, pero que el hombre no fuma y la mujer fuma? Que el fumado va a potenciar la aparición de mutaciones en nuestro tejido, ¿verdad? Em, Ahora, vean qué interesante la comparación entre un hombre de 45 años, digamos, que fuma mucho, y un hombre de 50 años que no fuma. ¿Qué es lo que vemos? Ambos tienen muchas mutaciones, pero la diversidad de colores y tamaños en el que fuma es mucho mayor, ¿verdad? Similar a lo que vimos en mujeres. En la mujer, esta que era una fumadora moderada. Entonces, esto quiere decir que aquí no solamente es el hecho de que tienen el doble de la edad y entonces obviamente han acumulado muchas más mutaciones, sino que también cuando se fuma se promueven muchas más mutaciones, ¿verdad? Que esto es lo que ya hemos venido diciendo. Y vean qué interesante la comparación entre una mujer fumadora, ¿verdad? En sus 50, casi 60, y un hombre sano, no fumador, en sus 70. Tiene un hombre sano en sus 70 prácticamente el mismo número de mutaciones que una mujer fumadora de una o dos décadas más joven. Esto lo que nos pone a comparar, ¿verdad? En estos dos grupos es sencillamente que aunque no fumemos, conforme avancemos en la edad, ya en la sexta, séptima década, todas nuestras células en el cuerpo tendrán muchas mutaciones, ¿verdad? Muchas mutaciones. Vean que ya, por ejemplo, hay aquí unos circulitos cafés, ¿verdad? Que sugieren que hay mutaciones en P53. Y bueno, eso entonces nos pone a pensar que definitivamente la edad como tal tiene un componente de peso enorme, ¿verdad? En la predisposición al cáncer. Por eso, porque vamos acumulando conforme envejecemos muchísimas mutaciones. ¿Y esto por qué se da? Bueno, precisamente porque nuestras enzimas de reparación de ADN ya no son tan eficientes, porque los mecanismos de muerte celular ya no son tan eficientes y entonces empezamos a acumular mutaciones. Ahora, si a eso, si a la edad le sumamos cosas como el fumado, entonces vemos este ejemplo de aquí, ¿verdad? Ya una mujer en su quinta, casi sexta década de vida, con muchísimas mutaciones y con muchos colores, ¿verdad? Esto quiere decir que hay muchas células con muchos genes mutados, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso predispone
muchísimo más a tener cáncer. Y bueno, para ir avanzando ya, pues más o menos aterrizando la charla, ¿verdad? Sabemos que, pues como decía, el cigarro es el componente más importante, ¿verdad? Modificable, y se asocia con prácticamente la mayoría, o si no, casi todos los casos de cáncer de pulmón y vías aéreas, que dicho sea de paso es la principal causa de muerte por cáncer, ¿verdad? Los cánceres de pulmón y vías aéreas matan más personas que ningún otro tipo de cáncer. Y bueno, esto para datos de Estados Unidos. Ahí le sigue ya pues obesidad, alcohol, luz ultravioleta, ¿verdad? Que normalmente esto no se considera, ¿verdad? Se mantiene ahí en el abandono. Nosotros en el centro vamos a hacer entonces una de las jornadas de detección temprana este año en mayo, será cáncer de piel. Entonces vamos a dar igual consulta gratuita, revisión de lunares, ojalá que puedan unirse si les gustaría participar de una u otra manera, ya sea como voluntarios o voluntarias o pues a través de algún tipo de taller, de charlas, ¿verdad? Lo podemos conversar porque me parece que es un elemento importantísimo, a como lo es también el tema de la dieta y las infecciones, ¿verdad? Esto es lo que les decía, ¿verdad? No hay ningún tipo de cáncer que mate tanto como pulmón y vías aéreas. Básicamente, casi que el 40% de la población, de las personas, ¿verdad? Que mueren por cáncer, mueren por estos tipos de cáncer, seguido por colon y recto, ¿verdad? Em, sí. Y el problema de cáncer, el problema del fumado, ¿verdad? Es que no solamente genera o genera estas alteraciones en pulmón y vías aéreas, ¿verdad? Ya vimos también cómo esófago, estómago, el hígado, páncreas suelen afectarse muchísimo, pero también, digamos, todo lo que es cabeza y cuello, ¿verdad? Tiene un riesgo enorme, laringe, cavidad oral, nasal, tienen un riesgo enorme, ¿verdad? Luego la obesidad se asocia a más de 10 tipos de cáncer y la evidencia es muy sólida, ¿verdad? Hasta esta publicación, ¿verdad? Que analizó más de 5 millones de personas aquí en Reino Unido, y se vio que para estos cuatro casos que les pongo aquí, ¿verdad? Donde la evidencia es más sólida, ¿verdad? Vías, tracto gastrointestinal, ¿verdad? Pero principalmente hígado, ¿cómo se dice? Gallbladder, vesícula biliar, ¿verdad? Útero y riñón, ¿verdad? La evidencia es muy sólida. Claro que hay muchos otros tipos de cáncer, ¿verdad? Como endometrio y colon, pero mama también, pero la evidencia más sólida es para vías biliares, vesícula biliar, hígado, útero y riñón. Luego, a nivel de alcohol, ¿verdad? La evidencia es muy sólida y demuestra que em, los hombres son principalmente los más afectados. Y lo interesante es que si se comparan diferentes regiones del mundo, la región asiática es la más afectada, ¿verdad? La región asiática, sobre todo el este de Asia, es donde suelen haber más hombres afectados, ¿verdad? Por un consumo bastante significativo del alcohol. Y pues esto obviamente se asocia a una fracción muy importante que puede llegar a casi al 10% de todos los casos de cáncer, ¿verdad? Asociados em, pues, al consumo de alcohol, ¿verdad? Latinoamérica tiene también esta disparidad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Los hombres son pues consumidores de alcohol bastante más, em, con un contraste bastante más significativo, y pues esto es algo que definitivamente desde la salud pública, no solo fumado, obesidad y alcohol, sino que también otros riesgos, ¿verdad? Como hemos venido hablando, pero principalmente estos tres, desde la salud pública tenemos que empezar a hacer cosas serias, ¿verdad? Porque estos son casos de cáncer que podrían ser prevenibles, ¿verdad? Y luego otro elemento, ¿verdad? Que se suele ignorar, pero que ya este estudio, ¿verdad? Que acabamos de ver hace un momento, nos decía que hay una serie de cánceres, sobre todo este colorcito aquí, si nos devolviéramos, ¿verdad? Este colorcito aquí, vean ustedes, por contaminación del aire, es prácticamente todos los casos que se asocian con eso tienden a ser, pues, de vías aéreas y pulmón, ¿verdad? Entonces, la contaminación tiene también un elemento
juega un papel clave, ¿verdad? En el riesgo de cáncer. Y vea que ya publicaciones más recientes, cuando comparan en países de bajo riesgo, alto, em, o más bien bajo, medio y alto grupo socioeconómico, ¿verdad? O índice de desarrollo humano, lo que podemos ver es que ya la contaminación empieza a tener un rol clave, ¿verdad? Que muchas veces es superior al alcohol o muchas veces es incluso superior a la obesidad, ¿verdad? Entonces no podemos dejar de lado que la contaminación tiene un rol importantísimo. Ya de hecho hay estudios muy sólidos donde han logrado explicar en modelos animales cómo es que la contaminación, por ejemplo, predispone a cáncer de pulmón y tiene un efecto muy similar a lo que vimos ahora con este gráfico, estos circulitos, ¿verdad? Que veíamos aquí con el fumado. Es muy similar el efecto que tiene. Básicamente va a empezar a contribuir con la aparición de mutaciones, ¿verdad? En las vías aéreas y en el pulmón. Y esto va a desarrollar, pues, cáncer, ¿verdad? Y bueno, un aspecto del que siempre hablo, ¿verdad? Que ya no, aquí no es genético, ¿verdad? Que aquí ya es dándole contribución a la parte de ambiente, más allá, pues a los determinantes sociales de la salud. Esto es un gráfico que quizás ustedes han visto ya en mis charlas, pero a mí me parece muy escandaloso, ¿verdad? Porque pues uno imaginaría que en países como en Europa eso no pasa, pero pasa. Y ahora imagínense en Latinoamérica. Aquí lo que podemos ver es que la mortalidad por cáncer de pulmón varía dependiendo del nivel de educación. Entonces, por ejemplo, entre más alta esté ¿verdad? Esta barrita de aquí, pues es mayor la mortalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que personas de alta educación en diferentes países europeos tienen más o menos la misma mortalidad, ¿verdad? O sea, es comparable. Pero en diferentes países, ¿verdad? Entre más baja sea la educación de esa persona, mayor va a ser su probabilidad de morir. Entonces, definitivamente hay barreras socioeconómicas, ¿verdad? Que también hay que tratar de eliminar porque, pues básicamente vemos cómo en estos países europeos la educación, ¿verdad? Y obviamente todos los determinantes sociales, pues vinculados a esta, eh, tienen un impacto en la mortalidad, ¿verdad? Imagínense en esto en Latinoamérica, debe ser pues igual o todavía más escandaloso. Y bueno, con esto terminaríamos. Yo sé que siempre hay preguntas. Quisiera dar un espacio para comentarios y preguntas. Agradecerle a todas las personas que están por ahí. Todavía hay varias personas que se quedaron desde el inicio, entonces les agradezco muchísimo. Em, Como siempre, ¿verdad? Esto es un espacio seguro. Si hay comentarios, preguntas, pueden usar el chat, ¿verdad? Por ahí nos decía doña Melina Zamora que sí, muy valioso realizar una jornada de chequeo de lunares. Sí, lo vamos a hacer. Esa va a ser la jornada de detección temprana de cáncer de mayo, ¿verdad? En el marco del mes de concientización, ¿verdad? De cáncer de piel en mayo. Y bueno, vamos a tratar de hacer con varias asociaciones de pacientes jornadas pues de información, charlas, ¿verdad? Distribución de bloqueador solar, pues distribución en general de información, ¿verdad? Del ABCDE, de los lunares y pues sí, una revisión, ¿verdad? Una jornada que involucre una consulta gratuita con sus chequeos de lunares, ¿verdad? Y demás. Y bueno, pues eventualmente tendremos también en julio la de cáncer de pulmón, que será muy importante, ¿verdad? El cáncer de pulmón, detectarlo a tiempo, hace una diferencia brutal, ¿verdad? El detectar cáncer de pulmón en estadio temprano a detectarlo tardíamente, ¿verdad? La diferencia de supervivencia es exagerada, entonces, bueno, vamos a tratar de reclutar personas entre 50 y 75 años, ¿verdad? Fumadoras o exfumadoras de no hace más de una década para poder incluirlas en el programa de tag de bajas dosis, ¿verdad? Que vamos a hacer para julio también. Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, bueno, por ahí, sí, doña Marielos, muchas gracias por la ponencia y el aprendizaje. Bueno, para eso estamos. Muchas gracias, doña Marielos, por conectarse y sabemos que podemos contar con usted para todas estas iniciativas que tenemos desde el centro. Sí, si no hay comentarios o preguntas, entonces recordarles que, bueno, por Semana Santa, ¿verdad? Nos quedaron las dos charlas de público general y científicas pegadas, entonces mañana nos tendríamos que ver a esta hora, mañana nos veríamos a esta hora, 6 de la tarde de Costa Rica,
Bueno, no a esta hora, sino a la hora en la que nos vimos hoy, 6 de la tarde de Costa Rica, mañana para la charla de epigenética. Hay una pregunta aquí, doña Melina. Dice que mi hija menor falleció de cáncer infantil a causa de un medulloblastoma en su cabeza. ¿No hay algún enlace genético y estudios que puedan descubrir hoy en día? Bueno, lamento mucho que ese sea el caso, doña Melina. El medulloblastoma en general es un cáncer bastante maligno, ¿verdad? Hay cuatro subgrupos, algunos tienen más o peor supervivencia que otros. En realidad, en cáncer infantil en general hay poco por hacer, lamentablemente. Yo en el grupo en el que trabajo, ¿verdad? Y mi jefe, uno de mis supervisores es el jefe de oncología de Cambridge y él dirige un grupo específicamente de cáncer de cerebro y hemos podido, o se ha podido entender un poco más, ¿verdad? Por qué ocurren estas enfermedades. En el caso de los medulloblastomas, así como muchos otros tipos de cáncer de cerebro infantil, son errores del desarrollo. No hay necesariamente una asociación familiar clara. em, no hay una asociación ambiental clara, ¿verdad? Pues obviamente son niños, o sea, ahí no hay fumado de por medio, no hay estos elementos del ambiente clásicos, ¿verdad? Ultravioleta, dieta, alcohol, fumado. Entonces lo que uno apostaría es a un tema de genético, pero en realidad con medulloblastoma no es así. Medulloblastoma es un error del desarrollo, ¿verdad? Ocurre, todavía no sabemos por qué, ¿verdad? De momento uno cree, se catalogaría como mala suerte, digamos, pero no, obviamente esa no es una respuesta científica. Entonces todavía no se entiende muy bien por qué es que ocurren estos errores del desarrollo, ¿verdad? Que dan o que llevan a meduloblastomas o gliomas infantiles, ¿verdad? Lamentablemente todavía no sabemos, pero bueno, me imagino que y espero que en las próximas décadas se pueda tener una mejor respuesta, ¿verdad? Eh, para poder alargar la supervivencia de estos niños, ¿verdad? Entonces, ojalá pudiera decirle más. Doña Katia Gascante, saludos y gracias, como siempre, tan puntual en el tema. Muchas gracias, doña Katia. Ojalá que podamos siempre complacer pues las necesidades, ¿verdad?, de nuestro público. Em, y pues aquí seguimos, ¿verdad? Aquí estamos siempre con la mejor disposición e interés de transmitir estos conocimientos, ¿verdad?, al público científico y pues al público em, general. Excelente charla y excelente ponencia. Muchas gracias, don Luis. Bueno, para eso estamos, para servirles. Entonces, pues nada, nos vemos mañana, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Ojalá que puedan, si están pendientes de las redes, ahí vamos a subir la invitación, ¿verdad? La de mañana es la charla sobre epigenética, ¿verdad? Si eso les suena como a ciencia ficción, entonces conéctense. Y si ya conocen un poco del tema, pues mejor, ¿verdad? La mañana entonces es esta de acá, rol de la epigenética en cáncer, ¿verdad? Que es lo que vincula justamente ambiente con genética, ¿verdad? Que es lo que nos hace falta para entender un poco más esta charla de hoy. Entonces va a quedar mucho más claro. Em, Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Espero que pasen bonita noche. Hasta mañana.